Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy, una vez más, quien les habla es el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón del curso de literatura. El día de hoy hablaremos acerca de la novela picaresca y una de las novelas españolas más emblemáticas de este género, la novela titulada El Lazarillo de Tormes. Veamos a continuación la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Muy bien, empecemos con lo siguiente. La novela picaresca, la razón de su nombre. Dicen que la novela picaresca es una novela netamente española, como verán ustedes en el PPT. Se puede definir, dice, como la autobiografía real o fingida de un pícaro. ¿Y qué es un pícaro? Es pues el héroe, el protagonista de esta ficción original, y de ahí viene su nombre, el pícaro, por su novela picaresca. Pero ¿cómo se define el concepto de pícaro? Para aclarar el asunto, dice así: el pícaro del siglo XVII era un joven, o sea, un mozo nacido casi siempre de padres pobres, de baja extracción, rara vez honrados, el cual por culpa de las malas compañías o por falta de instrucción cae en la vagancia, se aparta del trabajo y lucha contra la vida como puede. El pícaro no es un criminal, lleva siempre un sedimento religioso y cierta nobleza de corazón. O sea, al final, el pícaro que comete de alguna manera ciertas travesuras en la vida no termina siendo un criminal o cometiendo actos terribles, por si acaso, o dañando a los demás. ¿Ya? Más bien, dentro de la obra hay elementos alegres, jocosos y divertidos. Muy bien. Luego dice, ¿de qué asuntos trata? Vamos a ver, mira, ¿de qué asuntos trata la novela picaresca? Dice, son propios de la vida, de la vagancia, de la pereza, aventuras de toda suerte, divertidas, a veces también descocadas y torpes, pero raramente son acciones perversas, raramente son acciones criminales o trágicas. Casi siempre lo que hace son provocados por alguna necesidad, que puede ser material, económica, de comida, de dormir o de vestirse. Muy bien. Origen. ¿Dónde se origina la novela picaresca? Dice acá. Hay quienes sostienen que la novela picaresca nació de la enérgica reacción del espíritu español, que es reciamente realista. Es decir, todo español hasta el día de hoy conserva un espíritu real, ¿ya? Y que esa reacción ha sido contra el idealismo de los falsos libros de caballería, libros pastoriles, libros de aventuras o libros sentimentales. Entonces, el origen de la novela picaresca parte del espíritu realista de la persona, del ser español, y que quiere ver las cosas como son, no con ese idealismo falso y sentimentaloide. Muy bien, aparición. Dice a continuación, mire, el prototipo de la novela picaresca fue El Lazarillo de Tormes, obra que se publicó en el siglo XVI, dice acá entre los años 1552 a 1554, cuando aparecieron las primeras ediciones en España de esta gran novela, y que dice, no tuvo imitaciones por espacio de casi medio siglo debido a la censura que hubo en el reinado del rey Felipe II de España. ¿Ya? Esta novela obviamente fue censurada en aquel momento, tanto por la iglesia, por la monarquía también, ¿ya? Pero obviamente al final ese gusto por un texto así se impuso y terminó escribiéndose otras novelas también, además de El Lazarillo de Tormes, considerado el prototipo y la primera novela picaresca. Sigamos. A continuación, El Lazarillo de Tormes, como dice ahí, publicación. Este libro es el príncipe y la cabeza de toda la novela picaresca española. Se publicó, como dije anteriormente, entre los años 1552 a 1554 en las ciudades españolas de Burgos, en Amberes y en Alcalá de Henares, España. ¿Ya? Su título verdadero, completo, dice así, se titula La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y de sus adversidades. Como verán, es un título largo, es que antes gustaba a las personas hacer títulos largos en las obras.
Como dice ahí también, no tardó en ser el libro de todos, por ser un libro sencillo, por su vitalidad de estilo, por la gracia narrativa, por la sutileza de la sátira, la verdad palpitante de los cuadros descritos, por el análisis profundo de la sociedad, del alma humana. Obviamente conquistaron la simpatía universal de todos. Terminó siendo un libro leído por mucha gente. ¿Ya? En su momento, obviamente, este libro, chicos, que fue prohibido, terminó luego siendo editado varias veces y en otras lenguas, en otros idiomas y leído en otros países fuera de España. Por eso es que luego se escribieron otras novelas picarescas, como verán a continuación, y dice acá, otras novelas picarescas españolas son, por ejemplo, La gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, escribió una novela picaresca titulada La gitanilla. Quevedo, el gran escritor Quevedo, también escribió la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Por supuesto, también Mateo Alemán, que era un gran escritor español de aquel entonces, escribió la novela picaresca Guzmán de Alfarache. Y por supuesto, Juan de Luna, español también, escribiría la segunda parte de Lazarillo de Tormes. Lo increíble de todo esto es que a partir de Lazarillo de Tormes había de generarse todo una corriente de novelas de carácter pícaro. Analicemos a continuación esta primera novela picaresca, El Lazarillo de Tormes. ¿A qué género pertenece la novela? Al género narrativo. ¿Qué especie es? Obviamente es novela corta, picaresca, no tiene muchas páginas, es breve. Su autor, y acá viene la sorpresa, El Lazarillo de Tormes, dice, las primeras ediciones no traían nombre de autor. Salió pues obviamente de manera anónima, porque si el autor revelaba su nombre iba a ser encarcelado. Posteriormente le pusieron el nombre de Diego Hurtado de Mendoza, pero luego en el siglo XIX empezó a borrarse ese nombre porque se comprobó que no era su autor. Luego dijeron que fue Juan de Ortega el que había escrito esto, pero al final el autor verdadero no se sabe, por ende esta novela, gran novela y de enorme acogida, permanece hasta el día de hoy anónima, no se sabe su autor. Estructura. La novela es corta y está dividida en 7 tratados o 7 capítulos, no se olviden. Su narrador. El narrador es el mismo Lázaro. Lázaro que relata como si fuera una carta, como si estuviera contándole a alguien su vida y lo está contando en primera persona. Por ende, el narrador es en primera persona o narrador homodiegético. Tema. ¿De qué trata la obra? En general, la obra trata sobre la honra, sobre esa falsa honra que mucha gente se crea, una crítica dura a la corrupción del clero o la iglesia y también a la gente noble o de alcurnia de aquella época. Entonces, en resumen, el tema es la honra, la crítica al clero y a la nobleza de aquella época. Una novela que hoy en día, chicos, podría estar muy de moda, sobre todo en crítica a nuestra sociedad contemporánea, que sigue manteniendo ciertos vicios y cosas terribles. Muy bien, hecho este análisis breve, pasemos al argumento de la novela. ¿De qué habla la novela? Pues contemos un poquito de manera breve. Lázaro nace teniendo padres ladrones, ¿ya? Algo crecido es, pues, su situación, ¿no? Es puesto por su madre al servicio de un ciego astuto y avaro, cuyos duros tratos paga al fin el mozo, exasperado, llevándolo a estrellarse a este ciego malo contra un poste como venganza, porque él lo había estrellado al chiquito contra un toro. Obviamente de piedra, ¿no? Una estatua cuando el chiquito recién había aprendido o estaba al servicio del ciego. Deben saber que incluso el ciego, pues que era una persona terriblemente avara, terriblemente malvada, este ciego no le daba muy bien de comer. Por eso el chiquito, un día cuando estaban comiendo uvas, el niño pues se le ocurre, ¿no? Comerse más de una en una, ¿no? La idea era que se comieran de una en una, pero el chiquito ve que el ciego pues empieza a llevar 2, 3 uvas a la boca, y el chiquito audazmente empieza también, en vez de coger una, coger 2, 3 o más y llenarse la boca, ¿no? Para que obviamente le alcanzara.
o la vez en que el ciego tomaba el vino solo y el chiquito al vaso de vino le hace un huequito abajo, y cada vez que el ciego tomaba el vino, el niño se ponía entre las piernas debajo del ciego y solía derretir el huequito que tenía tapado con una cera, obviamente, ponía la vela encendida, derretía el huequito y él se terminaba bebiendo el vino del ciego, ¿no? Y así este chico buscaba de alguna u otra forma comer algo frente a un amo avaro, como fue el ciego, su primer amo, por supuesto, ¿ya? Luego le tocó un amo que fue el clérigo, a quien va a servir, pero que el pobre muchacho acallaba el hambre, es decir, no le daba de comer este clérigo malvado. Luego pasa a ser criado de un escudero famélico, escudero o hidalgo que debe mantener, ¿ya? A quien lamentablemente desaparece al no poder pagar el alquiler de la casa que habita. Deben saber ustedes que el escudero o hidalgo era una persona que aparentaba no tener alcurnia, pero en realidad no tenía nada de dinero y quien termina manteniéndolo es el mismísimo Lázaro. Luego su nuevo amo va a ser un fraile mercedario, ¿ya? Quien lo hacía caminar mucho, le regala su primer par de zapatos, pero él de tanto caminar termina renunciando. Luego va a servir, obviamente, a otra persona, por ejemplo, a un buldero. Este buldero, obviamente, era un personaje que vendía bulas. En aquel tiempo se vendían las bulas y generaba pues mucho dinero. Pero lamentablemente este buldero aparentaba una falsa devoción religiosa, ¿ya? ¿Ya? Y luego obviamente termina sirviendo a un maestro que pintaba panderos. Un maestro pues que era, digamos, pintar panderos es pintar paredes finas, pintar con recuadros. Él realmente, chicos, de alguna forma lo va a tratar bien. Pero luego va a pasar a servir a un capellán, ¿ya? A un capellán, el cual de alguna u otra manera le va a permitir subir el primer escalón de la vida, es decir, le va a dar un trabajo verdaderamente remunerado. El capellán le va a dar agua y le va a dar un asno para que vaya a vender en cántaros el agua limpia a la gente de la ciudad. Así llevó una vida buena, dice, ¿no? Llegó a ahorrar para comprarse su zapatito, para comprarse su vestimenta y poder comprar hasta su primera espada. Muy bien. Bueno, aunque de alguna u otra forma él empieza a vivir mejor, sigue sirviendo luego a otro amo y esta vez a un alguacil. Solo que a este alguacil lo va a abandonar debido a los peligros que corre una ciudad llena de delincuencia, ¿no? En un lugar lleno de delincuentes. Y finalmente va a terminar siendo pregonero y sirviendo obviamente a un arcipreste, ¿ya? Arcipreste, el cual lo va a hacer casar con su criada y él va a alcanzar la estabilidad obviamente económica y emocional. Y él va a decir que ha logrado alcanzar la prosperidad y la cumbre de toda buena vida. De tal manera que la historia de Lázaro está contada desde que es pequeño hasta que llega a ser un hombre adulto y casado. Veamos a continuación los personajes de esta novela. Veamos, el personaje protagónico es Lázaro de Tormes porque nace a orillas del río Tormes, aunque su verdadero nombre, como mirarán ustedes acá en el PowerPoint, es Lázaro González Pérez, que nace en Salamanca al lado del río Tormes. Es el protagonista de la novela y narra su historia a un personaje anónimo a quien él llama Vuestra Merced. Luego está Tomé González. Tomé González, bueno, ustedes saben, ¿no? Delincuente, que era su padre Lázaro. Luego Antonia Pérez, que es la mamá de Lázaro. Luego Zaide. Ustedes deben saber que la mamá de Lázaro, bueno, se consigue una nueva relación. Es un hombre de raza negra llamado Zaide que se convierte en padrastro de Lázaro. Luego está la criada del arcipreste, que luego al final de la novela termina convirtiéndose en la esposa de Lázaro. Y por último, dentro de los personajes están los amos de Lázaro, a quienes él va a servir durante su vida. Pero seguro te has preguntado, ¿y cuántos amos tuvo? Y pues lo ha mencionado el profesor, pero no me acuerdo. Veamos a continuación la lista de amos que ha tenido. Y si ustedes ven, son 9 amos. El ciego, el clérigo, el escudero o hidalgo, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor de panderos, el capellán, el alguacil y el arcipreste de San Salvador.
Observemos a los 9 un poquito de manera detallada. El ciego es el primer amo cuando él era niño. Mira lo que representa el ciego, la avaricia. Es el primer amo, dice, lo conoce en un mesón. Este no le daba de comer bien, abusa de él, es muy astuto, es mentiroso, avaro y pesado. Le enseña a Lázaro a robar, a mentir y cada vez que podía le pegaba con el bastón en la cabeza. Con él se da la famosa escena de las uvas y el vino que les conté anteriormente. 2. El clérigo. El clérigo, mira lo que representa, la mezquindad. Es el segundo amo, es egoísta, mísero y solo se importa a sí mismo. Casi no le da la gana de dar de comer a Lázaro, le enseña a engañar. Guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo solo él, aunque al final Lázaro pues se consigue la llave y termina comiéndose los panes. 3. El escudero o hidalgo. Mira, ahí está, les decía que él representaba la falsa honra. Es el tercer amo, representa las falsas apariencias de la época. Al principio Lázaro piensa que tiene mucho dinero, pero se da cuenta que ese amo no tiene nada y él termina manteniéndolo a su amo. Es con el que más termina simpatizando Lázaro. 4. El fraile de la Merced, su cuarto amo, le da a Lázaro su primer par de zapatos, ¿no? Solo que es corrupto y promiscuo, ¿ya? Él le compra zapatos, pero le hace caminar demasiado, dice, y no le da mucho de comer. Al final Lázaro lo abandona. 5. El buldero. El buldero representa la falsa religiosidad. Es su quinto amo, dice. Vendía bulas. En aquel tiempo son documentos, ¿no? Que se vendían en aquellos años. Actúa mostrando haber salvado a un hombre milagrosamente, pero ustedes saben que en realidad es un falso devoto. 6. Su sexto amo es el pintor de panderos. Dice que él es el más honrado. Mira lo que representa. El más honrado representa la honra y representa a la cultura del renacimiento de aquellos años, ¿ya? Pintar panderos es pintar paredes finas, no se olviden. 7. amo, el capellán. Es oportunista, pero le ofrece el primer trabajo a Lázaro. Le da un asno y agua para vender. Al conseguir dinerito, con este dinerito, Lázaro se va a comprar ropita vieja y usada, por supuesto, y una espada. Al final deja a su amo y sirve al 8, el alguacil. El alguacil representa, dice ahí, las leyes. Ojo, no te olvides, representa las leyes. Lázaro lo deja porque el trabajo era demasiado peligroso. Y por último está su 9 amo, el arcipreste de San Salvador. Él representa la corrupción, dice, ¿no? Este amo le consigue el cargo de pregonero para que vaya pregonando por las calles, haciendo pregones, ¿no? También representa la corrupción. El arcipreste le presenta a la mujer con la cual luego se casa Lázaro. Pero te cuento que él representa la corrupción porque este sacerdote pues vivía con una criada. Pero para esconder toda la situación, lo obliga a Lázaro a casarse con esta criada y mucha gente pues que sabía la verdad termina burlándose de Lázaro y de su situación. Pero bueno, dice, no importa, dice, ¿no? Por tener que vivir bien, tendré que aceptar el hecho de que se hable un poquito mal de mi honra, dice, ¿no? Y así termina la novela, todo feliz. Y obviamente Lázaro reflexionando acerca de la vida dura que le ha tocado vivir y que al final ya tiene un trabajito y gana algo bueno. Muy bien, jóvenes, eso es todo hasta el día de hoy. Me despido, muchas gracias.